Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Maggio. Quiero agradecer a Alejandro muy especialmente la invitación. Soy docente, básicamente, me dedico a la tecnología educativa y me dedico hace como 20 años a la tecnología educativa. No había eventos tan interesantes cuando yo empecé a dedicarme a esto. Quiero compartir con ustedes durante estrictos 15 minutos a ver si esto anda. Sí. Quiero compartir algunas reflexiones que estoy llevando a cabo. Va a haber dos registros en esta presentación. Uno es el registro que van a ver allí en la pantalla y el otro que tiene que ver con una argumentación sostenida por 4 relatos. El primer relato no es mío, es de Humberto Maturana. Humberto Maturana, un especialista en temas de conocimiento chileno, cuenta una historia que a mí me encanta, que es probablemente una de las historias que estructura mi pensamiento respecto de la tecnología educativa, y dice, esta es la historia de un profesor que tiene que ir a dar una conferencia, y como tiene que ir a dar una conferencia no va a poder dar su clase ese día. Entonces le dice a uno de sus ayudantes, te pido por favor que tengas acá mi clase grabada y que el día de mi clase, a la hora de mi clase, se las pases a mis alumnos. El ayudante le dice, sí, cómo no. Llega el día de la clase y el profesor vuelve antes de lo que pensaba y dice, me voy a acercar a ver qué pasa. Y hace lo que solemos hacer los docentes, que es acercarse al aula en voz baja, en silencio, en puntas de pie, y escucha su voz y dice, ahí está mi voz grabada. Abre la puerta y ve un grabador rodeado por 11 grabadores. La historia de la tecnología educativa, y es una historia que podríamos decir tiene unas 5 décadas, es una historia difícil que tiene que ver fundamentalmente con reconocer los aportes de las teorías de las teorías del aprendizaje conductistas y de la teoría de sistemas. De ese encuadre teórico se derivaron consideraciones para las prácticas de la enseñanza que en general tuvieron que ver con diseños instruccionales, conductistas, repetitivos, mecánicos, que cuando algunos pueden dar cuenta de esa historia, porque la conocen muy bien, que cuando los vemos en términos de las propuestas decimos en general qué porquería. La tecnología quedó muy cerca de esas propuestas y si ustedes miran muchas de las cosas que se hacen en la escuela hoy, lamentablemente siguen teniendo que ver mucho con esa historia de la tecnología educativa y bastante poco con lo que sucede acá. Mi trabajo de investigación fundamentalmente recupera para la tecnología en la educación la idea de inclusión genuina. Es una idea con la que estoy trabajando desde hace ya varios años y tiene que ver con pensar, estudiar, entender, profundizar cuál es el modo en que las nuevas tecnologías, de cada momento por supuesto, se entraman con la construcción de los contenidos, y especialmente voy a decir de los contenidos, me voy a permitir decir en un panel que se llama transdisciplinario, de los contenidos disciplinares. Estudio fundamentalmente cómo la matemática se entrama hoy con las tecnologías a la hora de construir conocimiento matemático, qué le pasa a la geografía, qué le pasa a la historia, qué le pasa al periodismo, qué le pasa a la biología. Y la verdad es que siento que aparecen propuestas de enseñanza potentes cuando esos entramados de la enseñanza recuperan el modo en que la tecnología se construye, ayuda a construir el conocimiento y fundamentalmente el conocimiento investigativo. ¿Eso es fácil para hacer en la escuela y por parte de los docentes? No, es muy difícil. Y bueno, creo que ese es parte del desafío. Hace años que, como les decía, que trabajo con la idea de inclusión genuina, busco inclusiones genuinas y cada tanto veo cosas que vuelven a instalar la paradoja, y hoy la paradoja para mí es, con tanto construido y con tanto por construir, Khan Academy. ¿Alguno vio Khan Academy? ¿Visitaron Khan Academy en la web? Es un sitio en el que hay más o menos 2000 clases grabadas. Son secuencias donde un profesor al que no se le ve la cara enseña un tema determinado durante 5, 6, 7, 8 minutos y de alguna manera
reproduce, si quieren, no solo lo clásico de la escuela, lo clásico de la escuela, lo clásico de la tecnología, lo clásico de la vida. Son secuencias muy breves, muy concisas, que reciben más o menos unas 35.000 visitas por día y se llevan descargadas unos 30 millones de clases. El segundo relato es un relato de mi hijo, es un relato de Francisco, que prefirió quedarse en casa tocando la guitarra eléctrica, a pesar de que yo insistí para que viniera. Cuando Francisco era chiquito, un día lo llevé al teatro y tratando de moverlo de su mundo tecnológico y acercarlo al mundo artístico, y le dije, bueno, nos sentábamos muy contentos a ver El Zorro. Cuando estábamos sentados, empieza el primer acto, teníamos pochoclos, estábamos felices, fascinados. En el primer acto aparece una presentación de personajes, una primera situación de conflicto. En un momento sobreviene que el zorro seguramente le clava la espada a alguien, se apaga la luz, Francisco me mira y me dice, ¿qué pasó, mamá? ¿Pasaron de nivel? No voy a hablar acá de nativos digitales, de crecidos digitales, porque son todos especialistas. Lo que quiero decir es que mientras reconocemos estos fenómenos, y habida cuenta de la explosión que tenemos de tecnología en el sistema educativo a partir de las políticas nacionales, provinciales y municipales que están dedicándose a comprar tecnología para la escuela, la gran pregunta que se siguen haciendo los funcionarios, los docentes, mis amigos, los colegas es, ¿qué contenidos vamos a poner? Y yo digo, no puede ser cierto, pero sí es cierto. Y empiezan a decir, bueno, tenemos que hacer contratos con las editoriales, vos tenés contenido, ¿quién tiene contenido? Hay aplicaciones. Yo digo, no puede ser cierto, pero hoy la discusión sigue siendo, de alguna manera, la de Khan Academy, la discusión clásica sobre qué contenidos enlatamos para poner sobre las computadoras, dado que ahora hay más y muchas y pareciera que la plata que gastamos en libros la vamos a poder desplazar ahí. No sé si va a ser más, va a ser menos, pero digo, la discusión sigue siendo clásica. Es de contenidos y fundamentalmente de contenidos enlatados. El tercer relato, tengo entonces el relato de los grabadores, el relato de Francisco, el tercer relato es el relato de Paca. Paca es la directora de una escuela uruguaya que queda a 42 kilómetros de Montevideo, en Canelones, es la directora. Es una directora que además de es una escuela rural. Paca se ocupó de que hicieran el asfalto para que el colectivo llegara hasta la escuela. Paca se ocupó de hacer una quinta en la que los alumnos producen dulces, producen conservas y con eso alimenta situaciones de beneficio para la escuela. Paca se ocupó, y estoy hablando de la etapa pre-Ceibal, de que en la escuela hubiera conexión a internet. Algunas computadoras, pocas computadoras, pero con conexión a internet de banda ancha. Paca se ocupó de tener un fax en el aula. Fue la primera vez que yo entré a una escuela y dije, ¿cómo acá hay un fax en el aula? Sí, me dice, si yo soy la directora. Y si llama a alguien, me dice, si llama a alguien, atiendo. Me llamaba mucho la atención que en la primera fila del aula, como si fuera ahí, no había niños, estaban todos los libros de la biblioteca. Y yo digo, ¿por qué están los libros de la biblioteca ahí? Y Paca dice, por favor, explíquenle a Mariana por qué están los libros de la biblioteca ahí. Dice, en esta escuela, ¿qué producimos? Y los chicos de esa escuela rural que hablaban del trabajo que habían hecho de construcción de conocimiento geográfico con el Mundial de Fútbol, del trabajo que habían hecho de historia con los premios Nobel, decían, acá producimos conocimiento, a nadie se le ocurre pensar que lo que producimos acá son esas conservas o esas mermeladas. Y bueno, seguimos necesitando los libros en la primera fila porque los niños necesitan validar lo que buscan, necesitan construir criterios, necesitan entender en profundidad. Entonces los libros van a estar acá y nos van a guiar.